Capítulo 3. El poder de hacer riqueza. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. ¿Cuántos de nosotros creemos que realmente es Dios quien nos ha dado? Sí, dado el poder para hacer lo que tenemos y hemos sentido que lo hemos ganado. El mensaje para este capítulo es Dios, no son nuestros talentos, ni grandes oportunidades, ni nuestra educación, lo que nos ha dado el poder y la capacidad de tener todo lo que poseemos y el dinero que ganamos. Mi objetivo es ayudarte y reforzar para mí que ni tú ni yo tenemos que hacer alguna cosa, ni una cosa para ganarnos el camino en este mundo. Sí, va en contra de todo pensamiento sensato, ¿no es así? Suena tan espiritualmente extraño que no podemos entenderlo, e incluso si pudiéramos, tenemos miedo de intentarlo por miedo a lo que la gente pueda pensar. Y también lo que realmente significaría creer en esto en nuestro diario vivir. ¿Significa esto que si hoy quiero probar que Dios tiene razón, no debería presentarme para trabajar y que debería emitir un cheque por más dinero del que tengo en mi cuenta? No, no creo que eso pruebe algo, excepto que no tenemos ni idea de la diferencia entre dar un paso de fe y tirarnos por un precipicio. El propósito de este capítulo no es poner a prueba a Dios, aunque el diezmo es la única área, la parte de nuestras finanzas, específicamente nuestro diezmo, cuando Dios mismo nos dice que lo probemos. Trae el diezmo completo al alfolí, para que haya comida en mi casa, y ponme a prueba ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no te abro las ventanas del cielo y derramo bendición hasta que se derrame. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Mi esperanza para este capítulo y este libro es que todas nosotras comencemos a vivir en abundancia, como verdaderas hijas de un Padre Celestial quien nos dice en el Salmo 127, versículo 2, que es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Cuando día tras día quemamos el aceite de medianoche y nos arrastramos a trabajar por temor de que nos encontremos en un estado de escasez financiera. Honestamente, he creído en este principio por muchos años, y sin embargo no fue hasta que estuve en el lugar de pagar todas las cuentas, enfrentando una gran cantidad de deudas, sin ningún medio para pagarlo, derrumbándose debajo mío, cuando realmente tuve la oportunidad de ver lo que realmente creía. Y para poner a prueba mi fe, cuando comencé a compartir en el último capítulo, Dios se aseguró de que yo tuviera muchas oportunidades, desde impuestos atrasados que descubrí que no se habían pagado, hasta hacer viajes por todo el mundo cuando no había absolutamente nada de dinero en mi cuenta bancaria. Con todo, Dios me ha probado una y otra vez que Él es más que fiel para ser confiable. Es porque nuestra fe está tan atrofiada que se requieren muchas pruebas. Sí, esas infames pruebas para que nuestra fe se extienda más allá de lo que creemos que podemos tomar. Creo que he encontrado lo que Dios está buscando, pero aún sabiendo esto, usted y yo no podemos hacernos llegar al lugar donde el miedo ya no nos agarra y nos atrapa. Él solo nos lleva allí, conduciéndonos gentilmente a un lugar de total y completa confianza. Y otra cosa, usted y yo no podemos convencer a Dios de que hemos aprendido lo que necesitamos aprender, ni afirmar que estamos libres de miedo cuando en realidad no lo estamos. Él no puede ser engañado.
Lo sé, porque fui la única engañada cuando hice esta declaración. Lo que puedo decir es que se necesita una dosis constante de crisis, mezclada con interminables pruebas, con Dios apareciendo justo a tiempo y luego apareciendo demasiado tarde, para que realmente podamos ver y experimentar la fidelidad de Dios. Entonces, ¿por qué se molesta Él? O mejor pregunto, ¿por qué nos molestamos tanto en continuar esforzándonos por experimentar la fidelidad de Dios, deseando la intimidad de nuestro esposo y aprendiendo a confiar? Para mí, todo se debe a una razón: para conocerlo a Él, para experimentarlo a Él en cada área de mi vida. Solo entonces encontraré verdadera paz y alegría, y experimentaré el cielo en la tierra que otros también verán y querrán. Es gracioso que la paz, la alegría y el cielo en la tierra tengan que venir por las pruebas de la vida, ¿no es así? Es extraño que la paz, la alegría y el cielo en la tierra no se encuentren simplemente cuando elegimos el camino fácil. Y no importa cuántas pruebas pasemos, allí, justo más adelante, hay otra puerta angosta que el Señor nos señalará y nos pedirá que entremos. ¿Por qué? Porque tengo confianza en esto mismo, que aquel que comenzó la buena obra en usted y en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ha sido para mí, a través de estas absurdas pruebas financieras, que realmente he podido experimentar el poder absoluto y la fidelidad de Dios. Déjeme definir absurdo. Ridículo porque es irracional, incongruente e ilógico. Es ilógico porque no sigue las reglas de la lógica, no sigue lo que aparenta ser razonable y no nos da la respuesta esperada. Para probar esto, tomemos solo un ejemplo como lo que Dios dice sobre dar. Dios nos dice que cuando queremos o necesitamos algo, este es el momento en que debemos dar de lo poco que tenemos. Ilógico seguramente, pero esta es la forma en que Él creó las leyes del universo. Y no hay diferencia entre esta ley y la ley de la gravedad. Está establecida sea que nos guste o no, o sea que la ignoremos o no, o sea que la creamos o no. Ahora permítame preguntar de nuevo, ¿quién nos dio el poder para hacer riqueza? Claramente tenemos nuestra respuesta. Es Él. Testimonio financiero número 3. Esa promesa de construcción. Inmediatamente después de mi divorcio, nunca había tenido tanto dinero o tantas bendiciones financieras. Dios vio mi corazón, por mis acciones y lo que les dije a todos cuando me enfrenté a la ruina financiera. Y Él comenzó a recompensarme de acuerdo con mi fe y confianza en Él. No obstante, fue la deuda oculta la que más me preocupó cuando asumí por primera vez nuestras finanzas familiares y ministeriales, poco después de que mi esposo solicitara el divorcio. Y para ayudar a estirar mi fe, Dios eligió usar una promesa de construcción que nosotros, mi esposo y yo, habíamos hecho casi 2 años antes para comenzar a aumentar mi camino de fe. Es gracioso, pero por alguna extraña razón, antes, cuando lo logramos, sentí que había algo muy significativo en nuestra elaboración de esa promesa en particular. ¿Cómo lo sé? Porque mi esposo realmente se negó y se resistió a incluso orar para hacer la promesa en primer lugar. Él discutió conmigo sobre eso, aunque nunca dije una sola palabra. Cada vez que me preguntaba qué pensaba, yo buscaba al Señor e inmediatamente podía responder con una respuesta amable. Se supone que alejaría la ira, pero no fue así. Simplemente dije, no sé,
¿por qué no solo oras sobre eso? Y cuando esta lucha continuaba, fue entonces cuando comencé a sentir que esta promesa era significativa. Señoras, cada vez que vean una resistencia que no guarda proporción con lo que se discute, pueden estar seguras de que el enemigo acecha cerca para tratar de robar algo de ustedes, o de su familia o su ministerio. Y esto significa que nunca se puede culpar de ninguna pérdida a su esposo o ex esposo, ni a ninguna otra persona, ya que usted tiene el poder de conservar y obtener todas las bendiciones a través de su obediencia y confianza en el Señor. Después de que mi esposo finalmente levantó las manos y gritó, «Está bien, oraré», él regresó minutos después luciendo completamente diferente. Él tuvo un cambio inmediato de corazón y declaró que quería hacer una promesa con una cantidad que era mucho más de lo que hubiera soñado que diéramos. Y debido a que nunca me incluyó para saber algo sobre nuestras finanzas, 2 años más tarde estaba totalmente en la oscuridad en relación a cuánto habíamos pagado por nuestra promesa. Fue solo cuando estaba pasando por el divorcio, antes de que fuera el final, cuando anunciaron una mañana en la iglesia que las promesas se pagarían dentro de unas pocas semanas. Entonces, cuando lo vi, le pregunté a mi esposo cuánto debíamos todavía. Él dijo que no sabía, pero que podía llamar a la iglesia para saber el saldo. Para mi sorpresa, aún debíamos 3/4 partes, miles de dólares. Para mí, pagar esto realmente tendría que provenir de Dios. Necesitaría de Él para hacer un camino. La importancia de esta promesa fue confirmada una y otra y otra y otra vez, cuando mi esposo siguió tratando de persuadirme de no pagarla. Me dijo que él había hecho la promesa, no yo, así que no necesitaba pagarla. Dijo que debería contactar al pastor que estaba a cargo de las madres solteras y las viudas para pedir que me liberaran de esta. Les dijo a mis hijos mayores que si actuaba de esa manera tan estúpida, seguramente lo perdería todo, incluso nuestro hogar. Así que ellos también empezaron a razonar conmigo, pidiéndome que no pagara. Aunque para mí, cada intento confirmó que no pagar esto sería una gran pérdida para mí y para nuestro futuro en lo que respecta a nuestras finanzas. Permítanme agregar algo importante aquí. Cada vez que mi esposo me hablaba, todavía estábamos casados, pero desde que se mudó y solicitó el divorcio, cada vez que me lo decía, le preguntaba si me lo estaba diciendo o si me estaba advirtiendo. Cada vez, él insistía en que yo tenía que tomar la decisión, que él solo estaba preocupado y que no quería que cometiera un error que significaría que perdiera mi casa. ¿Recuerda que dije que la promesa era una gran cantidad? Y cada vez le aseguraba que iba a orar al respecto, lo cual hice. Y cada vez, Dios continuaba diciéndome que Él me mostraría el camino. Ese es el otro punto que quiero expresar. No había forma de que pudiera encontrar una manera de pagar la promesa. Nada de ello. Estaba extremadamente atascada financieramente en el Mar Rojo, tanto que mis talones se estaban mojando. Dios tenía que ser el que lo hiciera, lo que también seguía diciéndole a mi esposo e hijos al final de cada una de sus súplicas conmigo. Curiosamente, el día en que la promesa vencía vino, y se fue. Dios todavía no me había mostrado el camino, pero cuando oré, todavía sentí que Dios quería que lo buscara para pagarlo aunque fuera tarde. Luego, durante un servicio vespertino, nuestro pastor principal hizo un anuncio de que cualquiera que aún no hubiera pagado la promesa estaba liberado de lo que debía. ¿Era Dios quien me decía que había sido liberada?
Así que volví a mi armario de oración y le pregunté a él si me estaba hablando a través del pastor. Pero una vez más, él me aseguró que abriría un camino y que quería que lo pagara. Casi un mes completo después de que las promesas vencieron, Dios me mostró un camino. Honestamente, estaba tan emocionada de escribir el cheque, y lo que lo empeoró, sabía que él quería que esperara otros 3 días para nuestra reunión de oración, para poder ponerlo en la ofrenda. Y aún así, solo 2 minutos antes de que yo introdujera el cheque en el cubo de la ofrenda, el enemigo tenía un amigo querido que se acercaba para decirme algo, para robarme la alegría que estaba experimentando mientras veía cómo la ofrenda se aproximaba bajando por mi fila. Querida lectora, no es hasta que se le presiona por todos los lados que realmente experimenta la fidelidad y la maravilla de Dios. Fueron menos de 3 horas después cuando Dios me bendijo más allá de mis sueños. Incluso ahora mis ojos se llenan de lágrimas cuando pienso en lo maravilloso que es Dios. Como mencioné, solo 3 horas después de poner el cheque en la ofrenda, recibí un correo electrónico de un miembro del compañerismo que dijo que Dios había puesto en su corazón sembrar una semilla sustancial en mi ministerio. La semilla fue la cantidad exacta de toda la promesa. ¿Viste eso? No fue solo lo que había puesto en la ofrenda, solo 3 horas antes, sino todo lo que dimos durante los 2 años, toda la promesa. Pero ese no es el final de la bendición. Cuando llamé y les dije a mis hijos, se dieron la vuelta y llamaron a su papá, quien luego me llamó y me dejó un mensaje en mi teléfono celular para decirme que yo tenía razón y que se había equivocado. Él me dijo que estaba muy feliz por mí. Esto fue astronómico, así como estoy segura de que sería para ti. Al concluir este capítulo, espero que lo que he compartido contigo te dé la fe para confiar en Dios con todo, permitirle al Señor que te llene de su amor, que echará fuera todo el miedo al confiar en tu Padre para suplir todas tus necesidades. Al extender tu fe en Él a través de las pruebas que están destinadas a mostrar que Él es fiel. Recuerde también que incluso puede ver una fecha límite ir y venir, pero Dios no está sujeto a plazos ni a la muerte. Muy a menudo Él espera, como lo hizo con Lázaro, cuando esperó a que él estuviera en la tumba y comenzara a apestar antes de que aparezca. O como lo hizo Dios con la promesa. Su tiempo es perfecto y aumenta el suspenso, reuniendo a más personas quienes son testigos de su fidelidad. Y por último, si tiene otras personas que pueden auxiliarla financieramente, asegúrese de no recurrir a ellos en busca de ayuda. Por eso, me quedé con el destino económico de mi situación oculta durante tanto tiempo. Todos, excepto Dios, tienen un suministro limitado. No te vendas a ti ni a tu familia ni a tu ministerio por poco. Aprovecha al Padre que lo posee todo y es más generoso y amoroso que cualquier persona que haya creado. Continúen recordando, fue el Padre quien envió a su Hijo, quien se convirtió en nuestro esposo y quien nos da con generosidad con su amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18.